Carla hizo la presentación conmigo. Bueno, muy buenos días, estimados hermanos. Hoy es un día muy especial, ya que recordamos que nuestro Señor resucitó. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por cada persona, cada iglesia que se reúne en tu nombre y celebra tu resurrección. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nosotros, que tu misión sea nuestra misión, que podamos participar siempre contigo y que tú guíes nuestras vidas, Señor. Tú nos has dado significado, propósito por tu obra. Gracias, Señor, por cada persona que nos acompaña hoy en este día hermoso. En el nombre de Cristo oramos y bendecimos esta iglesia. En el nombre de Jesús, al Padre, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Gracias por solo a ti daré toda la gloria. Solo a ti doy la oración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto. Y por darme tu favor. Solo a ti daré toda la gloria. Solo a ti doy la oración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí.
Señor, tú nos has dado libertad, tú nos has dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así pase lo que pase en nuestras vidas, Señor, estamos en paz, estamos en felicidad, porque sabemos que moriste por nosotros, resucitaste y has vencido. Hoy te alabamos, hoy te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, en adoración y alabanza. Dios de milagros, Dios de perdón, nos diste vida por tu amor. Oh, Rey de Reyes, Cristo Jesús, toma mi vida, dame tu luz. Oh Santo, Santo Espíritu, digno, digno de honor, muéstrame tu rindo mi mente a ti, Señor Jesús. Yeah, yeah. Quiero adorarte, Jesús. Yeah, yeah. Eres Dios grande, el cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste y me salvaste. El cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste, y el Padre mi rey. Dios de milagros, Dios de perdón, nos diste vida por tu amor. Rey de Reyes, Cristo Jesús, toma mi vida, dame tu luz. Oh Santo, Santo Espíritu, digno, digno de honor, muéstrame tus caminos, rindo mi mente a ti, Señor Jesús. Yeah, yeah. Quiero adorarte, Jesús. Yeah, yeah. Eres Dios grande, el cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste y me salvaste. El cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste, y el Padre mi rey. Cristo, Cristo, Señor, Espíritu, mi Padre, Dios, te anhelo. Cristo, Señor, Espíritu, mi Padre, Dios, te anhelo. Jesús, quiero adorarte, Jesús. Eres Dios grande, el cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste y me salvaste. El cielo está tan cerca de mí, por tu amor bendeciste, el Padre mi rey.
Jesús. Quiero adorarte, Jesús. Eres Dios grande, el cielo está tan cerca de mí. Por tu amor bendeciste y me salvaste. El cielo está tan cerca de mí. Por tu amor bendeciste al Padre, mi Rey. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Tengo nada en mis manos que entregarte. Mi ofrenda solamente es gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Al entrar aquí con agradecimiento, es tu sangre que me ha dado este lugar. Tu amor sobrepasa el entendimiento y expresar mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, gracias. Oh, eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Y nadie me ha protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Es por eso que me doy, es por eso que vivo, es por eso que mi vida pertenece a ti. Oh, gracias. Oh, eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, eres mi alegría. Oh,
vida en ti. Encontré la vida en ti. Isaías capítulo 11 dice así: del tronco de Isaí, del árbol de Isaí, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora, porque no harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Señor, qué descripción de Isaías, de lo que es el mundo que tú traerás, un mundo de paz. El ser humano anhela tanto la paz, la busca en todos los lugares. Trata de que haya paz, pero no es posible, porque es el corazón del ser humano, que es un corazón, cuando está alejado de ti, es un corazón de guerra, de maldad, de amarguras. Así que la paz es imposible sin que tú transformes el corazón y la mente de las personas. Y en tu reino, cuando tú vengas, habrá esa paz, porque todos te amarán y todos nos habremos rendido delante de ti y tú nos habrás transformado. Todos seremos distintos, diferentes. No tendremos más estas pasiones de la carne y las locuras de este mundo y los anhelos de este mundo. En tu reino serán las cosas muy distintas, Señor. Y tú eres el primero de la resurrección. Quiere decir que todos aquellos que estén en tu reino serán hechos a imagen tuya, transformados por ti. Tú eres quien traerás ese reino tan increíble que Isaías describe acá, una paz increíble, algo extraordinario, ver a los animalitos que son enemigos vivir en paz, porque tú cambiarás la naturaleza del ser humano, de nosotros, y habrá un reino distinto, y tú harás paz también y traerás bendición a todos los que han sufrido en este tiempo, a todos los que han sido maltratados, torturados, muertos injustamente. Tú los levantarás en la resurrección, tú te presentarás a ellos como Salvador, porque tú eres nuestro Salvador, la única esperanza de la humanidad. Y tú te presentarás glorificado ante ellos y todos vendrán. Y como dice Jeremías, todos dirán, todos los que no te han conocido dirán, mentira poseyeron nuestros padres, no había en ellos ningún provecho. Y las naciones conocerán quién eres tú. El mundo entero, las gentes sabrán quién eres tú, que eres un Dios bueno, justo,
Y a todos los que se rebelen y se opongan a ti, Señor, a pesar de que tú los amas, tú no puedes por tu santidad invitarlos a que compartan contigo, porque ellos no desean, no quieren tu amor, no desean ser amados por ti. Pero Padre, tú harás justicia. Tú dices esa frase tan linda de que tú tomarás las lágrimas de las personas y tú, Señor, explicarás cosas y explicarás el dolor y la angustia que hay en la tierra hoy. Dirás por qué era necesario y lo entenderemos, Señor, y nos gozaremos contigo en tu reino, un reino de todos nosotros transformados a tu imagen, un reino de seres espirituales, que nunca olvidaremos la experiencia que tuvimos en este mundo, porque allí aprendimos las consecuencias del mal, aprendimos que el mal es mal de verdad, que hace mucho daño, y recordaremos siempre, Señor, y estando en tu reino nunca jamás nos volveremos a rebelar, como se rebelaron los ángeles, como se rebeló Lucero y se convirtió en Satanás. Ya no habrá esas rebeliones, porque todos nosotros habremos aprendido de que nuestros caminos son muerte, enfermedad, dolor, angustias, torturas, engaños, estafas, maldades. Esos son los caminos del ser humano. Pero Señor, tú eres un Dios resucitado. Tú nos dices que hay una nueva creación, que seremos una nueva creación, que todos los que estamos en ti somos una nueva creación. Así que hoy, Señor, celebramos esa obra que tú estás haciendo. Celebramos, Señor, que este mundo va a pasar y todas estas aflicciones, que todo este dolor del ser humano, la enfermedad, la muerte, la angustia, todo pasará, todo quedará atrás, todo, y ya no habrá más pecado y no habrá más muerte, porque tú, Señor, traerás tu gloria, tu reino eterno, tu santidad, tu perfección. Tú que eres quien has vencido a la muerte, tú que te levantaste de entre los muertos, tú que nos has dado vida, tú, Señor, que sacaste a luz la vida, la resurrección, la vida eterna, te damos hoy muchas gracias a ti, Señor. Todos los pueblos te buscarán, porque no hay ningún otro Dios que haya resucitado. No hay ningún otro Dios que haya muerto por nosotros y haya resucitado ofreciendo esperanza de una vida distinta, de un mundo distinto, que tú nos levantarás a todos, que no es tampoco por nuestras obras, que no se trata de nuestro poder y que nosotros podamos llegar al cielo por nuestros propios caminos, sino que tú abriste ese camino, que tú lo haces posible en todos nosotros. Hoy te alabamos, Señor, hoy te honramos, hoy damos gracias porque tú estás vivo, porque tú, Señor, estás al lado del Padre. Y tú, Señor, estás haciendo una obra hasta que el número de los salvos se complete, como dice en Apocalipsis, hasta que lleguen todos aquellos que tú tienes en tu corazón, a todas las personas, a todos los pueblos que tú quieres salvar. Y cuando toda tu obra se complete, Señor, gozaremos, habrán unas bodas extraordinarias, el inicio de un nuevo reino. Así que hoy celebramos el futuro. Hoy nos llenamos de esperanza sabiendo que tenemos confianza en el futuro, que hay cosas lindas por venir, que los dolores de este tiempo serán pasajeros, quedarán atrás, olvidados, no, pero nos ayudarán a recordar, Señor, que el pecado no tiene valor, que no tiene sentido, que hace mucho daño, que hace mucho daño, Señor, y que tu verdad es lo mejor, y recordaremos este tiempo y diremos nunca más ese tiempo, jamás ese tiempo de pecado y de maldad. Y en tu reino no habrá maldad de ninguna clase, habrá gozo, el amor tuyo que hoy existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tú nos permitirás compartir ese amor eternamente. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todos los cristianos que celebran el hecho de que tú estás vivo, que resucitaste. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre tuyo, a nuestro Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. A ver, oración por los niños. Siempre oramos por ellos. Siempre oramos por nuestros niños porque ellos la tienen dura, la tienen difícil.
un mundo muy complicado, así que oremos por ellos, Rosy. Buenos días. Entonces vamos a orar. Papito Dios, gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por la bendición tan hermosa que celebramos hoy, que fue tu resurrección, Señor. El regalo de la vida eterna, Señor. Te pedimos en este día que guardes los corazones de los niños aquí presentes, a los niños que no han venido, Señor. Que también guardes los corazones de las maestras, de cada una de sus situaciones, Señor. Que nosotras seamos buenas trabajadoras para ti, Señor. Que este sea un buen domingo y una buena semana. Amén. Bueno, qué bendición con nuestros niños, con las maestras, gracias. También tenemos el privilegio de dar. ¿Y saben por qué damos? Porque tenemos una identidad, porque somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y estamos llamados a vivir y a compartir su evangelio. Por eso es que damos, así que vamos a recoger las ofrendas. Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Señor, te damos gracias. Qué lindo, Padre, es saber que pertenecemos, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú, Cristo Jesús, resucitaste contigo, con quien nos hablamos, con quien nos relacionamos. Tú estás vivo, Señor, y te mueves en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites participar contigo. Tú nos invitas a que como iglesia y a que como hijos tuyos demos testimonio de tu amor, demos testimonio de quién eres tú. Y esa es la razón por la cual somos iglesia, para proclamar tu nombre, para que muchos más te conozcan a ti. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, Señor, que muchos se den cuenta de la grandeza de tu amor, porque tu amor sana, porque tu amor bendice. Gracias por mis hermanos, estas ofrendas, estos diezmos, los presentamos delante de ti. Bendice cada hogar, multiplica, Señor, las alacenas, bendice la labor de nuestras manos, y aquellos hermanos que están en necesidad, provee ese empleo, Señor, y ayúdanos a honrarte con todo lo que hacemos, porque tú nos has llamado, Señor, tus hijos. Te alabamos, te damos gracias por tu amor en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. De anuncios, recordarles que el miércoles tenemos estudio bíblico, nos seguimos reuniendo por Zoom, seguimos leyendo el Evangelio de Juan versículo a versículo. Todos están cordialmente invitados. Este martes es el primer martes del mes y los que nos quieran acompañar en ayuno y oración, vamos a estar aquí en la iglesia, es presencial, de 8 a 10 de la mañana. Ahora, si usted no puede venir porque usted tiene trabajo, tiene que atender sus cosas, determine un día que usted pueda, un espacio que usted pueda ir para que ore por la iglesia, ore por ese llamado que el Señor nos ha hecho como congregación de proclamar el nombre del Señor.
También los invitamos para todos los que quieran tener grupos en sus casas. Los animamos, comencemos orando en casa, sacando un día que nos reunamos, que demos gracias al Señor por sus bendiciones. Saben que eso es muy lindo, que en cada hogar y en cada casa el pueblo del Señor se reúna y nos reunamos para orar, para dar gracias al Señor por su amor. Así que los invitamos para eso. Y también les recordamos el Mercadito de la Libra. Álvaro y Luz Mari están a cargo de repartir ese mercadito. Tenemos una lista de hermanos, de familias a quienes bendecimos. Así que gracias, porque es entre todos que bendecimos y compartimos con otros. Amén. Ahora entonces, por favor, silenciamos los celulares, nos preparamos para recibir la palabra de hoy y los dejo con nuestro pastor Andrés Felipe Barrero. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy estamos, por supuesto, de celebración. Hoy es domingo de resurrección. Y lo que vamos a hacer es que vamos a volver a las Escrituras, vamos a recordar el relato de todo lo que está alrededor de la resurrección. Así que les invito a que tengan sus Biblias, porque no están en las diapositivas. Y si necesitan una Biblia, como hemos dicho, pueden alzar la mano y les podemos llevar alguna. Y es imposible hablar de todo lo que ocurre en Domingo de Resurrección o todo lo relacionado con el Domingo de Resurrección. Así que he decidido empezar este relato con lo que nos hablan las Escrituras de Pablo cuando está frente a unos gobernadores, que ya lo vamos a ver, y da testimonio de lo que ha pasado. Así que los invito a Hechos 26. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Pero antes de leer, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo está detenido en Cesarea Marítima ante el gobernador romano Festo. Ahí esta es una creación artística, por supuesto. Y ante Herodes Agripa II, que era rey judío. Ahí también hay una mujer que las Escrituras nos dicen que era Berenice. Pero el punto es que Pablo ya había estado arrestado, había sido acusado de profanar el templo, y este era un momento no de juicio, pero sí de una audiencia, si se quiere. Entonces nos ponemos en esa imagen, está Pablo, y ya había hablado con Félix, que también hacía parte del gobierno, pero ahora estaba hablando ¿con quién? Con Festo y con Herodes Agripa II. Y entonces, ahora sí podemos leer lo que está en Hechos 26, desde el versículo 12. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. Entonces, lo primero que hace Pablo es que le cuenta su conversión. El relato que nosotros hemos escuchado de cómo cae del caballo, cómo es sesgado, si se quiere, por esta gran luz y es confrontado por el mismo Señor Jesucristo diciéndole: ¿por qué me persigues? Y vuelve al relato Pablo y le dice, versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa,
no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primariamente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 23. Que el Cristo, y esto lo podemos subrayar, que el Cristo había de padecer y ser que el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y dice, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, que era el gobernador, a gran voz dijo, ¿qué le dijo? ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le pregunta después al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Último versículo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto las cadenas, estas cadenas. Así que este relato es muy importante y es el que va a guiar un poco lo que vamos a charlar, porque de nuevo está Pablo en su audiencia con estos gobernadores y les dice algo que a sus oídos es locura. ¿Cómo así que primero se le apareció un Cristo que lo llamó, que lo transformó y que además ese Cristo es un Cristo resucitado? Es alguien que murió pero que volvió a la vida. Eso es locura para los ojos de Festo. Festo lo llama loco, pero Pablo contesta, no estoy loco, son palabras de verdad y de cordura, es lo que dice. Pablo no está diciendo que esto de pronto ocurrió, que hay una probabilidad de que ocurrió, de que quizás ocurrió, sino que es algo que ocurrió, que es un hecho real. Y él lo demuestra a través de su vida y de la pasión con la que tiene y se defiende ante esta audiencia. Ahora, no era la primera vez que se burlaban de Pablo por este asunto. Cuando Pablo estaba en Atenas, había predicado en frente de los grandes filósofos grecorromanos, de los epicúreos, de los estoicos. Y los estoicos, por ejemplo, creían en una vida después de la muerte, pero no era una vida personal, era una vida que el ser se unía con un cosmos impersonal, que no tenía nada que ver con la identidad personal. Y los epicúreos no creían en la resurrección. Los epicúreos decían, aquí vivimos, aquí morimos y se acabó. No hay más. Y hoy en día tenemos corrientes muy similares, ¿no? Pero Pablo ahí en Atenas, cuando está discutiendo en el Areópago, dice, es tan convincente su discurso que incluso algunos epicúreos y algunos estoicos se convierten. Pero el punto es que se burlan todavía de él. Ahora, ¿qué hizo que Pablo, yo los invito a que se pregunten, ¿qué hizo que Pablo tuviera tanta pasión, tuviera tanta certeza en el convencimiento de que Cristo sí había resucitado? Pablo comprendió que la resurrección no solo era una creencia adjunta, una creencia menor, sino que era central a toda la obra de Cristo. Y hoy en día sabemos, por supuesto, que nuestra creencia es central. La resurrección. El mismo Pablo dice que si Cristo no resucitó, ¿recuerdan esa escritura? Vana sería nuestra fe y que seríamos dignos de conmiseración. Así lo dice en 1 Corintios, capítulo 1, de los versículos 14 al 19. 1 Corintios 15, del versículo 14 al 19. Tengo aquí mal escrito. Y dice así, de nuevo, 1 Corintios 15, 14, 19, desde el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. 15, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si es que Cristo no resucitó, ¿no? Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo viniendo aquí todos los domingos. Es el punto, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? Pero todo lo contrario, hoy celebramos que Cristo sí resucitó. Que Cristo, es decir, Jesús de Nazaret, el Cristo, ese ser histórico, sí resucitó y que por tanto hoy adoramos a un Dios vivo. Amén. Ahora, hay dos grandes componentes a este relato que quisiera brevemente tocar. Uno tiene una dimensión histórica y otro tiene más una dimensión de proclamación, que se llama querigmática, de la proclamación del Evangelio. Y ambos son dos componentes muy importantes de la historia de la resurrección de Cristo. El primero nos habla de la veracidad, de la verdad de los acontecimientos, y el segundo es un llamado personal que nos habla a cada uno de nosotros de qué significa la resurrección para nuestras vidas. Así que vamos a brevemente revisar estas dos y su importancia. Ahora, en primer lugar, la resurrección es un evento histórico. Y esto es muy importante resaltarlo. No es un evento simbólico, no es una metáfora, no es una analogía, no es una alegoría, es un evento histórico. Y Cristo, esto yo lo he escuchado varias veces también, no es que haya aparentado morir, por ejemplo. Algunos dicen, no, Jesús fue a entrenar con sabios de Oriente y como que aprendió técnicas para morir o hacerse el muerto, básicamente. Y por eso fue que resucitó, porque no resucitó, se estaba haciendo el muerto. O que si murió, realmente los discípulos fueron aquellos que robaron su cuerpo y entonces todo esto del cristianismo es una gran estafa, es la mejor estafa, ¿no? Pero nada de esto, en nada de esto se reconoce que Cristo sí murió y que Cristo sí resucitó. Así que primero vayamos al relato de cómo Cristo es descolgado de la cruz y es llevado a su tumba. Y para eso podemos leer Lucas. Vamos a Lucas 23. Y podemos leer desde los versículos 50 al 56. Y de nuevo, hay muchas escrituras respecto a esto. Yo los invito a que después ustedes lo estudien personalmente. Aquí solo estamos tocando algunas. Lucas 23, versículos 50 al 56. Y dice, en el 50, había un varón llamado, ¿cómo? José de Arimatea, que es el que aparece ahí. Ahí en la imagen aparece José de Arimatea y las escrituras dicen mujeres y podemos suponer quizás que puede ser María Magdalena y la María Madre de Jesús. Dice, José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y había consentido en el acuerdo y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, era miembro de ese cuerpo que juzgó a Cristo, pero él no estuvo de acuerdo con lo que ocurrió. Versículo 53. Y quitándolo, ¿qué dice? Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Las escrituras y los estudiosos nos dicen que ese sepulcro probablemente era propiedad de él, de José de Arimatea, ¿no? Versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que hay varias personas que ven cómo el Cristo que ha muerto ahora es ubicado en su tumba. Y sabemos además que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús ante Pilato, pero ya se nos había dicho
como lo vamos a ver en Marcos 15, a Marcos 15, 42, 45, que Pilato, antes de que le entregara el cuerpo a José de Arimatea, se verificó de que Cristo estuviera muerto realmente, ¿no? Y por eso en Marcos 15, versículos 43, 45, dice así, desde el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Hasta ahí el paralelo es claro. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Es decir, Pilato primero se asegura y le pregunta al centurión y le dice, ¿pero si está muerto Jesús? Así que, y además, antes de esto, ya Jesús había sido declarado muerto. Solo se está cerciorando acá Pilato. En Juan 19, versículos 31, 37, y les estoy dando hartas escrituras, las pueden ir escribiendo para leerlas después. Se dice que a Jesús que le quebraron las piernas. Acuérdense que para cuando había que adelantar el proceso de que alguien muriera en la cruz, se le quebraban las piernas para que cayera y muriera. Pero a Cristo dice que cuando fueron a hacer todo esto ya estaba muerto. Dice en el versículo 34, por ejemplo, de Juan 19, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis. Ahora, si a esto incluso le podemos hacer el argumento más fuerte, sumamos que Cristo había sido lacerado, golpeado, entonces no queda duda de que estaba muerto realmente, no estaba fingiendo, no aprendió ninguna técnica extraña, sino que murió conforme a las Escrituras. Y los judíos que lo habían juzgado, de todas formas, aunque no creían en la resurrección de Cristo, estaban preocupados porque sabían que Cristo había dicho que iba a resucitar, ¿no? Ellos no creían que lo hicieran, pero dijeron, bueno, de pronto aquí puede haber una posibilidad como para un complot. Y en Mateo 27, versículos 62 al 66, se muestra la preocupación de estos líderes religiosos que van y dicen, asegurémonos de que no vaya a ocurrir algo que nos engañen a todos y después digan, Cristo resucitó. Y dice, desde el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Versículo 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, así llamaban a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y después digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Así que estaban muy preocupados de que los discípulos sí fueran a robar el cuerpo. Y Pilato les dijo, ahí tenés una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y esta parte es importante, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y aquí esto ya hemos charlado de esto, pero siempre es importante recordarlo. Hay 3 cosas importantes. 1, la piedra. La piedra que se ubica enfrente de la tumba, ¿cómo se imaginan esa piedra? Es una piedra, no es una piedrecita, es una piedra grande, es una piedra importante. Es una piedra que, según los estudiosos, toma varias personas moverla. Y lo podemos también verificar en las Escrituras, porque cuando al otro día María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé van a buscar el cuerpo de Jesús, se preguntan, oiga, pero ¿y quién nos va a mover esa piedra? Está difícil que nosotros movamos esa piedra. La piedra era una piedra muy pesada. Segundo, el sello. Fíjense que dice sellando la piedra. Y aquí en la imagen también se nota cómo hay como 2 pedacitos de arcilla unidos con una soga que traspasan la piedra. Así que todo indica que la piedra no solo se colocaba, sino que se le pasaba un tipo de soga que iba de lado a lado
y se amarraba con arcilla, y ese representaba el sello oficial. Era la autoridad de que ahí había un sello y que si por alguna razón eso se llegaba a abrir, quedaba muy claro que el sello se rompió. Entonces el sello se colocaba enfrente de la guardia para que ellos fueran testigos también de que era la autoridad del rey quien mandaba cerrar el paso. Otra forma de decir que no se podía abrir de nuevo la tumba sin abrir el sello. ¿Y por qué esto es importante de nuevo? Esto es importante porque significa que no había forma que los discípulos pudieran acceder a esa tumba sin romper el sello y sin que los guardias se dieran cuenta. Y tercero, tenemos a los guardias. Y los guardias no es un guardia o dos, normalmente se dice que pueden ser incluso hasta 4 guardias que estaban ahí y que era un escuadrón de soldados romanos. No eran soldados del templo judío porque fueron los mismos judíos quienes pidieron ayuda a Pilato. Y la ley romana respecto a los guardias acá era supremamente fuerte. La ley romana decía que el abandono de posición, si se les decía que tenían que estar ahí y abandonaban esa posición, era un causal de muerte también. Así que tenemos 3 componentes, una piedra muy pesada, tenemos el sello real y tenemos una guardia que no está dispuesta a irse fácilmente porque su vida depende de ello. Y en Mateo 28 también, en Mateo 28 sabemos que tiembla y aparece un ángel, nos dicen las escrituras, y que mueve la piedra y que los soldados salen espantados, ¿no? Eso es lo que nos dicen las escrituras. Y quizás precisamente el castigo de los romanos a los soldados que salen espantados puede explicar por qué estos soldados fueron a buscar después a los judíos y dijeron, ¿cómo hacemos aquí? ¿No? Estamos en problemas. Los soldados, nos dice Mateo 28, versículos 11 al 15, cuenta cómo ellos recibieron dinero y aceptaron decir que habían sido los discípulos que habían robado el cuerpo. Pero todo esto es la dimensión histórica que nos muestra aquí, que es lo que yo quiero que recordemos. El hecho de la resurrección es un hecho histórico, que la explicación que nos dan las escrituras es la explicación que tiene más peso. Porque de otra forma, no tenía sentido que Cristo de un momento a otro fuera robado el cuerpo, o que Cristo de un momento a otro, los discípulos trataran de hacer una gran estafa para convencer a todos. Ahora, una vez Cristo resucita, ¿qué hace? ¿Se va? ¿O no se le aparece a nadie? ¿O qué nos dicen las escrituras acerca de su resurrección? Que una vez resucita, se le aparece a muchos. Dice, una vez resucitado no se le aparece a unos pocos, sino a muchos. ¿A quién se le aparece primero? O podríamos, bueno, esto es discutible, pero ¿a qué personas se les aparece el Cristo resucitado? A María Magdalena, a las mujeres que retornaban a la tumba. ¿A quién más? A Pedro, a los discípulos en el camino de Maús también se les aparece. A los apóstoles una vez sin Tomás y otra vez con Tomás. A los 7 cerca del lago Tiberias y la lista continúa. Es decir, el Señor Jesucristo resucitó y no se fue sin que nadie se diera cuenta, sino que primero volvió a sus discípulos. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 9, Pablo nos dice eso precisamente, que una vez resucitado se aparece una y otra vez. Dice en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y acá dice algo muy interesante Pablo, y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y después dice en el versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Así que vuelve Pablo al relato, volvemos al relato en el que está hablando con Agripa y dice, hay algo acá importante porque ese Cristo resucitado fue el que me convirtió a mí, fue el que se me apareció a mí. Vuelve al relato de su conversión.
Y aquí comenzamos a acentuar un poco la segunda parte del significado de la resurrección. Ya no tanto la parte histórica, sino la parte que tiene que ver con algo personal, íntimo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios cuando resucitó a Cristo, el Cristo resucitado? Que Cristo haya resucitado no es lo mismo o similar como cuando Él resucita a Lázaro. Porque cuando Él resucita a Lázaro, Lázaro murió de todas formas, siguió siendo mortal. Le dio vida, pero era una vida que todavía no inauguraba nada nuevo. La resurrección de Cristo, de forma muy distinta, inaugura una nueva creación. La resurrección no es solo un volver a la vida, es traer una nueva vida al mundo, es inaugurar una creación cuyo inicio es Cristo. Entonces, de nuevo, no es una simple resurrección, entre comillas, como la de Lázaro, sino que es el inicio de algo nuevo, donde la muerte y el pecado son vencidos, donde no tienen cabida, y donde la finitud humana, la corrupción humana, son reinterpretados, son cambiados y transformados a la luz de la esperanza de la luz de Cristo, de nuevo. Así que este es un punto muy importante. Cristo no resucita en el sentido de solo volver a la vida, sino que la resurrección inaugura una nueva vida, no solo para Él, sino para todos nosotros, para toda la humanidad. Vayamos a 1 Corintios 15, versículos 20 al 23, porque aquí se nos da una analogía también. Recuerden que una analogía, aquí por ejemplo, es una forma de explicar algo utilizando imágenes que conocemos. Explicamos una realidad compleja a través de una realidad que es comprensible para los que escuchan. Capítulo 15 de los versículos 20 al 23. Y dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados. Y bueno, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Veamos hasta el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo su dominio, toda autoridad y potencia. Pero leamos hasta ahí. El punto es aquí la imagen que se hace de la resurrección de Cristo como las primicias. Y aquí hay que entender que esta es una analogía relacionada con la cosecha. Cuando venía una gran cosecha, la primera parte de esa cosecha eran las primicias, era lo que se le presentaba a alguien. Era la esperanza de que, mire, aquí está la primera parte y va a venir mucho más. Esto es lo importante, es la primera parte de la cosecha. Y la resurrección de Cristo, cuando Él dice Él es la primicia, es que Él inaugura eso que viene después, esa cosecha. Es la primera y es la esperanza de que inicia algo que se extiende a todos nosotros. Eso es lo que estaba ocurriendo cuando Cristo resucitó, en lo que podemos comprender, ¿no? Porque hay muchas cosas que no podemos comprender sobre la resurrección. Así que más que argumentos, los argumentos son importantes, pero más que argumentos, lo que realmente transformó a la vida de sus discípulos, de los hombres, de las mujeres que fueron testigos, fue que Cristo se les apareció también a ellos y los invitó a ser parte de lo que Él era la primicia, de eso que Él había iniciado. Es decir, más allá de argumentos, es en un encuentro personal con el Cristo resucitado quien los convence y los llena de pasión. Normalmente cuando uno discute con alguien que no es creyente, uno le habla de los argumentos y eso se llama como puede ser una apologética, una defensa de la fe. Pero es cierto que muy pocas personas se convencen con los argumentos históricos, porque no es suficiente a veces aceptar los argumentos históricos, sino que es necesario encontrarse con el Cristo resucitado, es experimentar al Cristo resucitado. Y
esto lo han dicho grandes apologetas, también Josh McDowell siempre decía, a veces no se trata de los argumentos, sino se trata de no querer ese encuentro, de evitar ese encuentro, el encuentro con el Cristo resucitado. Pero es lo único que nos ayuda a explicar el cambio que tienen los discípulos. ¿Cómo se encontraban los discípulos después de la muerte de Cristo? Dispersos, tristes, decepcionados, confundidos. De pronto sentían como un engaño, como, oiga, le metimos estos años a seguir a este maestro y murió. Todavía no entendían. Recuerden que algunos de ellos fueron a pescar y no pescaban nada y volvieron a sus oficios anteriores como en esa decepción. Y así también es la humanidad cuando cree que Cristo era un hombre que no resucitó. Es una humanidad triste, sin esperanza. Así incluso nos sentimos a veces nosotros. Pero el hecho acá y lo que celebramos hoy, lo que celebramos este domingo, es que Cristo sí resucitó. Y Cristo se les aparece a ellos y los transforma. Y los llama. Y dicen las escrituras también que cuando se le aparece a María es Cristo quien la llama, ¿no? Es Cristo quien la reconoce. Es Cristo es la voz de Cristo quien la llama. Y también a Pedro, ahora, por ejemplo, recuerden que Pedro había negado a Cristo, ¿lo recuerdan? ¿No? Y después de negarlo y después de haber huido, ahora, viendo al Cristo resucitado, más adelante lo vamos a ver en la historia de las Escrituras, en el sermón que da en Pentecostés, está hablando con una convicción tan fuerte, tan grande, ante una multitud, y les habla con ímpetu y les habla con pasión. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo. Y yo creo que hoy podemos nosotros también tener un encuentro con ese Cristo, con el Cristo resucitado. ¿Lo cree usted también? Ahora, no sé si les gustaría que los tumbe de un caballo, como tumbó a Saulo, y que los sesgara, pero por supuesto que podemos encontrarnos con el Cristo resucitado a través de la vida diaria, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, al leer las Escrituras, al orar, al meditar, al tratar de comprender la situación de la vida en la que vivimos, en las circunstancias en las que estamos. Hoy podemos sentir y proclamar que la resurrección de Cristo nos hace un llamado a la esperanza. Acuérdense también que después de que habla Cristo resucitado con María, le dice, ve y le cuentas a los demás, ¿no? Comparte esa proclamación. Y eso es lo que dice Efesios. Efesios dice que participamos de lo que Cristo ha hecho. Efesios 2, podemos ir a Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿nos qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí inicialmente es difícil comprender estas escrituras porque si las leemos al presente decimos, ¿cómo que Cristo nos resucitó si no estamos muertos? ¿No? Uno podría decir, no hemos muerto, ¿cómo así que participamos de la resurrección de Cristo? Y una aproximación inicial tiene dos partes. La primera es que estamos, por supuesto, esperando una resurrección física, ¿no? Una resurrección en la que en la segunda venida del Señor Jesucristo podamos volver a ser parte de Él. Pero también es importante entender que la conversión, así como Pablo habla de su conversión, es una resurrección de una forma. Es un nacer de nuevo también, es un dejar algo que estaba muerto y resucitar a una nueva vida en Cristo. Y por eso dice que participamos en esa resurrección. Así que
la resurrección no solo es una esperanza de lo que está por llegar, es algo del futuro. Porque en ese caso, pues uno diría, pues no se preocupen de la resurrección, sino hasta cuando esté bien cerquita la muerte. No, la resurrección es una esperanza activa del presente. No es un esperar del futuro, sino que desde ya su amor, su perdón y su voz nos ha llamado personalmente a cada uno de nosotros. Nos incluye, nos abraza y nos da vida. Acuérdense, en la resurrección se inaugura una nueva vida y participamos ahora de esa nueva vida. Y nos transforma esa nueva vida, no cuando vayamos a morir, sino nos transforma ya, en este momento. Nos ha venido transformando, porque es el encuentro personal que tenemos con Cristo. Así como los discípulos fueron transformados cuando experimentaron al Cristo resucitado, así nosotros también somos transformados con el Cristo resucitado. Y volvemos a uno de los temas que hemos dicho continuamente aquí en la iglesia, y es que aún así vivimos en un mundo todavía que no tiene la plenitud de lo que ha de venir. Y por eso nos encontramos en el entretiempos, en que estamos resucitados, pero esperando la resurrección, ¿no? Que estamos inaugurando una nueva vida en Cristo hoy en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que pensamos, en lo que hacemos, pero también tenemos la esperanza de lo que vendrá. Y mientras estamos en el entretiempo, en el ya, pero todavía no. Así que hoy es el llamado, la resurrección es un llamado, es un hecho histórico, pero también es un llamado a entrar en una nueva vida, a una resurrección espiritual junto con Cristo. Así que volvamos y finalicemos con el relato otra vez de Pablo ante Agripa y Festo. Ese Pablo que habla con tanta convicción, con tanta pasión. Y Festo le dice, Pablo, tú estás loco. Tantas letras te volvieron loco. Y Pablo dice, no, yo no estoy loco, sino que experimenté al Cristo resucitado. Es sí a la conversión, sí al encuentro personal. Y la misma voz que llamó a Pablo, que le decía, Saulo, Saulo, y la transformó, es la misma voz que nos llama hoy. Y me dice a mí, Andrés Felipe, le dice Héctor, dice Paulina, dice a todos los que estamos aquí, nos dice por voz propia y con nombre propio, así como llamó a María, participa de mi resurrección, participa de esta nueva vida, ten un encuentro personal con el Cristo resucitado. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque es tan difícil comprender todas estas cosas, es tan difícil explicarlo, para muchos es locura. Y desde los tiempos de Pablo era locura creer que Cristo, un aparente ser humano, había muerto y había resucitado. ¿Cómo puede resucitar un ser humano? Pero hoy tú nos muestras que claramente tú no eras solo un ser humano, eras Dios. Tenías ambas naturalezas, humana, divina, y en ti se cumplieron todas las profecías relacionadas con esa transformación. Tú en la cruz venciste y venciste también en la resurrección. Si solo hubiera sido la muerte, entonces, como dice Pablo, vana sería nuestra fe. ¿Qué hacemos acá? Pero hoy recordamos y celebramos con gozo y con alegría que el Dios a quien nosotros alabamos no es un Dios muerto, no es un Dios de antes, no es un Dios olvidado, sino que es Cristo Jesús resucitado, que resucitó, se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, y después subió al Padre y hoy se encuentra a la derecha de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego, yo te pido que podamos experimentar ese encuentro con el Cristo resucitado. No solo con el Cristo histórico que podemos algunos aceptar, que sí, que vivió, que existió, que era un sabio, quizás, que fue una persona iluminada. No, sino con el Cristo resucitado, con el Cristo que venció a la muerte, con el Cristo que le mostró sus heridas a los discípulos, con el Cristo que los llamó y los transformó. Qué transformación tan grande poder encontrarte a ti. Y lo vemos en los discípulos que pasaron de estar dispersos y tristes y decepcionados a dar su vida por ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a verte
a este encuentro contigo, Dios. Lo pido para mí y lo pido para mis hermanos. Queremos ver a Cristo resucitado. Queremos seguir sus pasos. Y Dios, te damos gracias que tú dices que en esa resurrección nosotros participamos con Él. Que vivamos una vida resucitada, una vida nueva, una vida que ya no está bajo el símbolo del Adán primero de la muerte, sino del segundo Adán de la vida del Señor Jesucristo. Que así sean nuestros pasos, nuestros actos, nuestros pensamientos, de una vida resucitada ya, mientras esperamos la resurrección plena en ti. Todo esto lo pedimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Te lo doy. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar tu santo lugar. Todos mis pecados pagaste en la cruz por siempre. Y solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, solo por tu muerte, tú me diste vida, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre. Santo lugar, todos mis pecados lavaste
clavaste en la cruz por siempre. En 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, acerquémonos y tomemos la cena del Señor y pensemos en esta última escritura, ese último versículo que dice que la cena del Señor proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que habla de la muerte y que Él está vivo, que Él resucitó. Así que acérquense, tomemos la cena del Señor. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Señor, te damos gracias a ti, y cuando estudiamos estos temas y los repasamos las escrituras, vemos que tú anuncias por todas partes este tema de la resurrección. En el versículo 26 dice: porque cada vez que comen este pan y beben esta cena o esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahí está su muerte, pero Él está vivo porque resucitó y va a volver. Así que, Señor, hoy tomamos estos símbolos con esa esperanza confiada, total, en que tú vas a volver, porque tú estás vivo, tú estás al lado del Padre, estás haciendo una obra increíble, y nosotros tenemos esa convicción de que tú vas a volver, vas a inaugurar un reino que ha comenzado ya, pero vendrá la plenitud de ese reino. Y todos nosotros, Señor, que hemos sido resucitados contigo a una nueva vida, y todos aquellos que han muerto y que están esperando que tú vuelvas, van a ser resucitados ya literalmente, y comenzaremos ese reino. Cosas increíbles, Señor, van a suceder en el futuro, cosas extraordinarias con la humanidad, Señor. Tú tienes toda la victoria, tú ganaste. Así que te damos gracias, Señor, y hoy celebramos tu resurrección, celebramos tu victoria, celebramos que tú nos rescataste de la muerte y tenemos ahora vida. Tomamos estos símbolos, Señor, bendícelos en tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.
lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. A tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Señor, te damos gracias que la iglesia tuya es tu iglesia alrededor del mundo y nosotros, parte de esa iglesia, Señor, celebramos hoy que tú resucitaste, el primero de la resurrección, el primero, y que nosotros todos, así como trajimos la imagen del terrenal, traeremos tu imagen resucitada. Qué creación tan hermosa la que tú estás haciendo con todos nosotros. Hay esperanza, Señor, y que ojalá las cosas de este mundo no opaquen la confianza que tenemos en ti, el mundo que viene, algo extraordinario, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, esa seguridad, a vivir de tal manera, Señor, que nosotros proclamemos tu reino, la confianza que tenemos, y en nuestra vida también que vivamos una vida resucitada, cambiada, transformada. Despídenos, Señor. Te pedimos que nos guardes en estos días de vacaciones. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Toda bendición tuya sobre nosotros, Señor. Protégenos a todos nosotros, nuestras familias, nuestros nietos. Guárdanos, Señor. Danos gracia delante de los hombres, Señor. A todos nosotros, danos gracia delante de las personas, Señor. En tu nombre te pedimos eso. La bendición tuya esté sobre nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buen día. Bueno, que sigan celebrando hoy. Puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Y siempre. Y puedo entrar a tu santo lugar. Todos mis pecados lavaste en la cruz por siempre.